Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en la clase número 3 de Introducción al Análisis Grafológico. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito el núcleo temático número 3 del cuadernillo. Y siempre recuerden que ustedes, la modalidad para poder trabajar este material es la siguiente. Ustedes ven primeramente la clase pura en este Padlet, la clase número 3, ven las diapositivas, es una clase muy pedagógica, y luego de la clase número 3, si quieren tomar nota de las diapositivas, ustedes tienen, digamos, un material bastante completo y, repito, pedagógico, y una vez que ven la clase, ¿sí?, que yo les explico, recién ahí van a ir al cuadernillo, porque el cuadernillo tiene lo que es material complementario, ¿sí?, y una información, por supuesto, mucho más ampliada. Bien, entonces, vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Bien, la clase número 3, como les decía, vamos a abordar dos temas importantes: la entrevista grafológica y las especialidades de la grafología, ¿sí? Bien, definición de entrevista, su importancia, y aquí vamos a hacer una salvedad, una aclaración, en donde depende de la especialidad que voy a trabajar, va a ser la entrevista, ¿sí? No es lo mismo que una persona venga para una orientación vocacional, que venga para una grafoterapia, o que venga simplemente por alguna cuestión forense, por ejemplo. Entonces, depende de la especialidad que yo vaya a abordar, la entrevista va a ser dirigida, semidirigida o no dirigida. Bien, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es una reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, generalmente profesional o de negocios, ¿sí? La importancia que tiene la entrevista es extraer datos que no sabemos del consultante. Esto va de la experiencia de cada uno, comprendiendo que esa comunicación debería tener la característica de asertiva. Les voy a adjuntar luego de esta clase la entrevista que generalmente sé hacer yo, una encuesta, ¿sí? Una encuesta para saber, además obviamente de la entrevista, de lo verbal, es una encuesta escrita en donde la persona me va a plasmar algunos datos que yo no conozco, ¿sí? Entonces eso me va a evitar a veces, que la entrevista sea un poco más reducida, debido a que la persona ya va a ir completando los datos en la ficha técnica que le decimos nosotros, ¿sí? Bien, ¿qué representa la comunicación asertiva? La comunicación asertiva representa la capacidad de establecer un canal adecuado donde el mensaje emocional llegue a su forma correcta y sea percibido por la otra persona de manera que surta efecto, ¿sí? Entonces, el emisor es quien nos va a decir el mensaje, qué es lo que va a decir, en qué forma lo va a decir, qué medio va a utilizar y a quién se lo va a decir, en este caso nosotros que somos los receptores, y que vamos a tener una información de retorno o retroalimentación. Aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar lo que me pasó en una de las entrevistas que tuve, en una de las grafoterapias que atendí aquí en mi estudio grafológico. Viene una persona y bueno, luego obviamente de esta entrevista dirigida, la persona me dice, claro, dice, lo que pasa es que mi abuela fue muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, hablando obviamente de la cuestión emocional. Entonces yo, por supuesto, tener una escucha activa, ya vamos a ver también lo que significa la escucha activa. Le pregunto, ¿sí? Porque tenemos que tener una retroinformación, ¿sí? La información de retorno, es decir, el emisor habla y yo tengo que tener una escucha activa y tengo que receptar y retroalimentar esa información. Entonces yo le pregunté qué era para ella, qué significaba en su proceso perceptivo, ¿sí? En su forma de ver y entender esa palabra fuerte, qué significaba. Y entonces esta persona me responde, y porque aguantaba muchas cosas. Entonces,
obviamente, desde mi perspectiva, yo le dije, bueno, pero para mí ser fuerte no es ser sumisa, ser fuerte no es aguantar cualquier cosa, ser fuerte es justamente decir basta a una situación que no me está haciendo bien a mí. Porque ¿qué pasa? Esta persona, evidentemente, hablando de paradigmas y tomando muchas veces en cuenta que nos educan y a veces sin querer nos adoctrinan frente a una cuestión de la vida como es el ser fuerte, que para esta persona el ser fuerte era aguantar. Entonces, bueno, cuando yo le doy mi punto de vista, ¿sí? Entonces esta persona me mira, se detiene un momento y me dice el famoso, como diciendo, tenés razón. No sé si tengo razón o no, es otra forma de ver el mundo que uno puede transmitir a esa persona, ampliándole el campo perceptivo, el campo mental, el mapa mental del que tanto hablamos en coach ontológico, ¿sí? Entonces le damos otro punto de vista y esta persona de pronto tiene otra percepción de la misma palabra. ¿Y qué hacemos nosotros con esta comunicación? Logramos, reprogramar ese patrón neuronal. Entonces, la entrevista dirigida es utilizada en situaciones de investigación, combina la entrevista con cuestionarios, pruebas o tareas, puede conducirse de modo individual o en grupos pequeños. Al igual que en cualquier entrevista, debe tomarse que una respuesta puede influenciar sobre las respuestas de los demás. Les voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, de la orientación vocacional, ¿sí? Combinamos nosotros la entrevista de el análisis grafológico de las pautas para la escritura y luego cuestionarios, ¿sí? Para reforzar un poquito la orientación vocacional. La entrevista no dirigida, en este caso el candidato a la oferta de empleo puede expresarse por sí mismo determinando el curso de la entrevista a donde lo quiera, ¿sí? El entrevistador hace las preguntas y el candidato es quien responde y puede profundizar más en las cuestiones que resulten interesantes, ¿sí? Con este tipo de entrevistas se busca conocer experiencias, opiniones, puntos de vista y otros aspectos que se consideran relevantes. Es como si fuese una entrevista un poco más libre, ¿sí? En donde además el entrevistado nos va a comunicar, además de la lingüística, toda una comunicación no verbal y gestual importante para nosotros tener en cuenta. La entrevista semiestructurada, en cambio, ofrece ventajas sobre los otros tipos de entrevista. Permite adaptarse a las características de los sujetos. El entrevistador puede preguntar o reformular la pregunta para adecuarla a la comprensión de los entrevistados. Aunque existe un guión o conjunto de preguntas preelaboradas, las preguntas no tienen que formularse en secuencia rígida. Por eso es semiestructurada, porque se va dando a medida que yo vaya teniendo el feedback o retroalimentación de la entrevista, ¿sí? En el transcurso de la misma, el entrevistador puede pedir explicaciones o ampliaciones de alguna respuesta, como les expliqué anteriormente respecto a que la abuela había sido una persona muy fuerte. Entonces yo puedo, incurrir en profundizar un poquito en ese concepto de la persona para ver qué es lo que para esa persona significa ser fuerte. Entonces yo voy a obtener información, ¿sí? del proceso perceptivo de determinadas cuestiones de la vida. La teoría de la entrevista dice que debemos seguir determinados pasos. Fíjense ustedes, en esta diapositiva hace hincapié a la palabra teoría. La teoría dice, ¿sí? Recuerden ustedes que la teoría a veces no coincide con la práctica, ¿sí? Yo tengo que tener, quizás en este caso, determinados pasos, pero no quiere decir que sea rígido. En la teoría, dice el apunte, tenemos un inicio, un desarrollo, una cima y un cierre. ¿Por qué dice una cima? Bueno, porque dice la grafología, ¿sí? nos enseña desde este material teórico que nosotros no somos psicólogos y por lo tanto no debemos a veces inducir a la persona que nos cuente su problema personal,
¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar solamente la prueba grafológica y remitirnos a la escritura para poder hacer un buen retrato. Entonces la CIMA es decir, bueno, establezco un tiempo porque como no tengo conocimientos de psicología, entonces yo es simplemente algo breve, rápido, para la toma de escritura y un cierre, ¿sí? Recuerden ustedes que esto es solo teoría. Yo en el caso mío, por ejemplo, como tengo tanto conocimiento de lo que es coach ontológico, a veces en la parte terapéutica, que es una terapia alternativa que yo ofrezco a través de la grafología y del coach, no tengo a veces digamos, este paso de cima. A veces lo salteo porque justamente necesito obtener más datos para poder así darle a la persona un, digamos, mayor conocimiento a través de esta comunicación asertiva y de la retroalimentación que tengamos, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de mi abuela es fuerte, entonces no puedo tener cima porque no estoy obteniendo los datos suficientes, entonces tengo que este pasito, por ejemplo, no tenerlo tan en cuenta, ¿sí? El inicio está relacionado con el primer encuentro y toda comunicación gestual que habla por sí sola, como ya lo expliqué anteriormente. El desarrollo, tenemos los tipos de entrevistas, si va a ser dirigida, semidirigida o no dirigida. La cima, cuando yo ya obtengo datos suficientes, ¿sí? Y para entrar en confianza, ya que es una prueba grafológica, la persona debe sentirse confiada. Me olvidé la letra R, es para entrar en confianza, disculpen. Y el cierre, esta frase es tan importante como el inicio, y esta fase, es tan importante como el inicio, ya que nos da una segunda posibilidad de preguntar algo que quizás hayamos omitido. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la experiencia y cada profesional, como dice abajo, pone su impronta personal. Si bien tenemos pasos a seguir, pero después cada uno manejará estos pasos, estas fases, de acuerdo a la impronta personal. Los factores a considerar en una entrevista profesional son los siguientes. En primer lugar, obviamente tenemos que tener profesionalismo, nuestro vocabulario, ¿sí? Como cualquier otro profesional de cualquier ciencia que nosotros llevemos adelante. El profesionalismo es el conjunto de conocimientos, habilidades, principios y valores que el profesional pone en práctica en la actividad laboral y se encuentra sustentado en el marco de pautas objetivas de nivel ético que lo encaminan a comportarse con responsabilidad, integridad, confiabilidad, excelencia, calidad y productividad. Por eso el profesionalismo es tan importante, ¿sí? En cualquier, justamente, valga la redundancia, en cualquier profesión que yo elija. Otros factores a considerar es la oportunidad de flexibilidad, ¿sí? Es tener en cuenta en qué circunstancias se encuentra el escribiente para la toma de escritura. Es decir, si yo tengo que, vamos a suponer, he dado una entrevista, por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana. Resulta que el entrevistado no puede venir porque, bueno, ustedes vieron que hay cosas que no podemos manejar en la vida, hay circunstancias. Resulta que, bueno, la mascota que tenía tuvo un accidente y, bueno, esta persona está muy acongojada, muy dolorida por esta situación en particular y no va a estar en condiciones óptimas emocionalmente para la toma de escritura. Entonces nosotros debemos reformular, repautar, ¿sí? otro día de entrevista, esperando de que esta persona ante esa situación problemática no venga a tomar la prueba de escritura, porque como nosotros sabemos, los factores a considerar son externos e internos y debemos tener determinadas cuestiones en claro, ¿sí? La persona debe venir tranquila, debe venir descansada, la prueba grafológica, el ambiente debe ser el adecuado, ¿sí? Y demás ítems que ya estuvimos viendo. Bien, los actos lingüísticos. Nosotros debemos expresar ideas claras, ¿sí? Independientemente del entrevistado, nosotros debemos expresar ideas
que dejen un mensaje que sea comprensible, y por eso la comunicación debe ser asertiva. Nosotros debemos siempre estar atentos a que la persona que viene a la prueba grafológica comprenda perfectamente la pauta, ¿sí? Debemos utilizar diversos canales de comunicación, debemos evitar los mensajes dobles y debemos utilizar muchas veces la repetición. Y bueno, y en este caso, por el tema de los mensajes dobles, puse un refrán de esta imagen que dice: es bueno dejar la bebida, lo malo es no acordarse dónde. Es un poquito como para tener una mínima pausa activa entre medio de toda esta de todas estas clasificaciones y factores, ¿sí? Como para continuar luego, ¿sí? Esos son los mensajes dobles. Bien, estuvimos con la escucha activa, estuvimos profundizando un poquito a través de la comunicación asertiva, y nosotros dentro de la escucha activa tenemos requisitos y habilidades, ¿sí? Requisitos que tenemos que tener para la escucha activa. Esto, bueno, forma parte obviamente del coach ontológico, por eso ustedes se van a dar cuenta que esto tiene mucho en relación a las habilidades blandas. Entonces, como requisito tenemos que tener intensidad, aceptación y empatía. Intensidad, ¿qué quiere decir? Debemos eliminar las interferencias, las distorsiones. Por eso se dice que en una prueba grafológica debemos tener los celulares silenciados, ¿sí? Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene un familiar en terapia intensiva o está en asuntos a veces comprometidos con lo emocional, es preferible pautar otra entrevista en otro momento, ¿sí? Porque su cabeza, su atención no va a estar puesta en la prueba grafológica, sino que va a estar puesta en el familiar que está en terapia intensiva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas interferencias, nosotros, una de las pautas es decir, bueno, a ver, vamos a apagar los celulares, vamos a tener, digamos, los elementos necesarios para empezar y terminar, porque es importante empezar y terminar la prueba grafológica, ¿sí? Bueno, cuando hablo de aceptación, hablo de apertura a la diferencia, ¿sí? Esto tiene que ver obviamente con el respeto hacia el otro y lo que nosotros estudiamos en coach ontológico, que existen tres verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad, es decir, la apertura, la aceptación a la diferencia, y por supuesto esto tiene un efecto, digamos, concomitante, un efecto que tiene que ver con la empatía, que si yo obviamente acepto es porque me pongo en el lugar del otro, ¿sí? Y bueno, evidentemente con historicidad voy a pensar como piensa el otro, y por eso yo tengo que hacer siempre un equilibrio entre lo que yo no estoy de acuerdo, de lo que el otro habla, y ese punto de equilibrio para poder así tener los requisitos de la escucha activa siempre disponibles en mi forma de actuar. Las habilidades de la escucha activa es, bueno, obviamente contacto visual. Cuando yo tengo contacto visual y gestos de asentimiento, la persona que viene es como que se siente muy segura y se siente en confianza. ¿Por qué? Porque ve que yo le estoy prestando toda mi atención. Entonces la persona se siente muy bien, se siente, digamos, observada, se siente tenida en cuenta, ¿sí? Hacer preguntas, ¿sí? Parafrasear muchas veces, ¿sí? Evitar interrupciones, observar, discriminar. Esas son habilidades que nos van a servir muchísimo para este tipo de entrevista. Ahora nos vamos a abocar a las especialidades de la grafología, ¿sí? La grafología infantil, nosotros vamos a estudiar en algún momento de la carrera. Repito, esto no es un curso, es una carrera, y quien quiera hacerla completa, vamos a entender que la grafología infantil son seminarios o talleres que se hacen luego de concluir los 2 módulos de digamos, el método de Crepusgemma, para poder introducirnos al retrato grafológico. Entonces, las etapas de la escritura abarcan la etapa precaligráfica y la etapa caligráfica. La etapa precaligráfica abarca desde los 5 o 6 años hasta los 8 o 9 años, en donde nosotros vamos a identificar que los trazos que realiza el niño son lentos, escribe palabra por palabra, primero comprendiendo la letra, que con otra letra y con otra letra forma la palabra.
Existen, por supuesto, trazos rotos, retoques, y no puede mantener una inclinación constante y un tamaño variable. Esto es normal, es natural en aquellos niños que recién comienzan con la motricidad fina, y por eso yo siempre hago hincapié y digo que los niños de primer grado, segundo y tercer grado necesitan tener docentes o referentes. Si no están el docente en la casa, será un referente, puede ser mamá, papá, tío, hermana, alguna niñera, ¿no es cierto?, que conozca de todos estos temas y que lo lleve al niño justamente a manejar la escritura de forma correcta. Y después tenemos la etapa caligráfica desde los 10-12 años, ¿sí?, hasta los 14. Aquí podemos encontrar que la escritura ya es más fluida, es más rápida, hay mayor proporción, enlaces creados por el escribiente, respeta los márgenes, hay separación de letras claras, de letras estables, hay mayor proporción y las letras son redondeadas. También presenta yuxtaposición de letras, ya más adelante les voy a explicar qué significa. Bien, en esta imagen un poquito les afirmo lo que les dije en la diapositiva anterior. La escritura es uno de los indicadores más claros de la adaptación progresiva del niño a su entorno, así como el desarrollo de sus habilidades motrices. El niño escolarizado escribe y eso nos permite realizar un continuo análisis de su evolución. Deténganse un poquito en la imagen y fíjense cómo el referente, vamos a suponer que sea una mamá, una maestra, una hermana, una tía, una niñera, fíjense cómo el referente le va indicando al niño cómo debe direccionar y cómo debe tomar el lápiz, y fíjense ustedes cómo le va dirigiendo la manito hasta que el niño aprende correctamente a manejar los símbolos de los trazos. No nos olvidemos que todo comienzo, como dice Hipócrates, cuidad los comienzos, porque si no, luego vamos a encontrarnos con digamos, situaciones de fracaso y vamos a tener que volver al punto de inicio, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las ventajas de la grafología infantil a nivel evolutivo cognitivo? Bueno, primeramente es un excelente auxiliar de diagnóstico respecto a los aspectos madurativos, evolutivos y psicosomáticos. Resulta de gran utilidad en casos de anomalías como la disgrafía, dislexia, indefinición de lateralidad, ¿sí? Entonces, un excelente auxiliar de diagnóstico. El punto número 2 dice que permite conocer las características socioafectivas de los niños, es decir, cómo se relaciona ese niño con sus pares, indicando cuál es su comportamiento, si es adaptativo, integrado, conflictivo, impulsivo, y cuál es su dinamismo vital. Esto va a tener que ver con la forma de los trazos, los colores que utilice, ¿sí? Tercer punto, es una poderosa herramienta para la prevención en el fracaso escolar, ¿sí? Al detectar, en este caso, si hay retrasos madurativos o aspectos emocionales que puedan estar interfiriendo en dicho aprendizaje. Bien, otro de los usos que le podemos dar es la grafología laboral en la parte de recursos humanos. Es la rama de la grafología que estudia perfiles de los postulantes para una actividad determinada. A través de la escritura, evalúa al candidato para comprobar si reúne las condiciones técnicas y de su personalidad según el puesto a cubrir. El punto de equilibrio es poder conciliar las necesidades de la empresa y las aspiraciones del candidato para lograr la satisfacción de ambas partes. Porque la escritura en este caso nos aporta un maravilloso, retrato grafológico. Vamos a suponer que una empresa necesite, por ejemplo, un encargado de ventas, ¿sí? Entonces, en la grafología nosotros tenemos escrituras que nos dan rasgos caracterológicos de aquella persona que se desenvuelve muy bien en ventas. Entonces, vamos a suponer que si yo tomo una prueba de escritura y en esta escritura me dice que la persona es más vale introvertida, que tiene un temperamento, por ejemplo, linfático, ¿sí? Que tiene características de, como repito, de introversión, la escritura es pequeña, es contenida. Entonces, estos signos me van a decir a mí que esta persona no es apta
para salir a vender. Sí es apta, por ejemplo, para un puesto de administración o un puesto, por ejemplo, de archivo, o para trabajar preferentemente sola o con pocos compañeros. Entonces, esta persona, si yo la pongo en un puesto de venta, se va a sentir frustrada porque se va a dar cuenta que no son, digamos, no es que no se pueda aprender, o sea, todas las personas podemos aprender de todo, pero nos sentimos siempre a veces más cómodas en determinados lugares y con determinada cantidad de personas, ¿sí? Un temperamento sanguíneo, por ejemplo, me va a dar a mí una persona que es súper hábil para estar en contacto con la gente. Un temperamento linfático no, el temperamento linfático es preferentemente para hacer tareas de automatización. Y todo esto me salta con el análisis de los 8 aspectos gráficos en la escritura junto a la firma, ¿sí? Y por supuesto un análisis exhaustivo de la personalidad. ¿Cuáles son las ventajas de la grafología laboral? Bueno, primeramente, al ser un material genuino, no necesitamos de muchos preámbulos para administrarlo, ¿sí? La toma de la escritura es rápida y económica, ¿sí? Como punto número 3, aporta datos muy valiosos como por ejemplo, como recién les explicaba, capacidad de organización, nivel de atención y concentración, aspectos volitivos como resistencia ante determinadas tareas. Y esto tiene que ver mucho con los temperamentos, ¿sí? Que tiene obviamente una valoración extraordinaria e importantísima a la hora de, digamos, seleccionar el personal. Otra de las especialidades que tiene la grafología es la orientación vocacional. Vocación deriva del latín vocationis y alude a un llamado. El objeto de la orientación es el cambio, ¿sí? Implica llevar al orientado por un proceso de concientización o de búsqueda de encuentro de sí mismo con el mundo que lo rodea. Implica la orientación vocacional mucho más que encontrar al individuo adecuado para un trabajo específico. Porque una cosa es decir, bueno, tiene cualidades para determinado puesto, pero otra cosa ya es cuando nos abocamos a la elección de una carrera, que es una elaboración, una extensión de sí mismo. Con lo cual, más allá de trabajar, como nosotros entendemos ese término, ¿sí? Es hacer lo que me gusta durante el mayor tiempo posible, porque hay un dicho, ¿sí? Una frase que dice, dice lo siguiente, hay una frase que dice, cuando tú haces lo que amas, ¿sí? Lo que amas hará por ti 100 veces más. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la larga yo voy a obtener un beneficio de esa vocación que estoy llevando a mi profesión, que me va a dar a mí muchísimos beneficios y muchísimas ventajas a la hora del rédito económico. Por supuesto que esto es como todo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que va más allá de un puesto de trabajo, ¿sí? Es una elaboración y una extensión de sí mismo. ¿Cuáles son las ventajas de la orientación vocacional? El componente más importante que entra en acción es el conocimiento de uno mismo, con todo lo que eso significa. Indicará factores caracterológicos, tendencias y apreciación de posibilidades de adaptación ante determinadas circunstancias, y nos da cuenta de las disposiciones naturales, las aptitudes para una determinada actividad que puede ir o no en relación con los intereses, ¿sí? Pero el componente más importante es el conocimiento de uno mismo. Por eso en la diapositiva anterior, dice que es la búsqueda de encuentro de sí mismo con el mundo que lo rodea. Bien. La grafología emocional es una grafología que obviamente está dentro de las corrientes grafológicas en la materia historia, que ya la vimos, en la escritura de las palabras, líneas o frases que alteran alguno o algunos de los 8 aspectos gráficos y subaspectos grafológicos. Su forma en relación con la estructura dominante de esa escritura nos da cuenta de una sintomatología particular.
Cuando de palabra se trate, se denominará palabra refleja, según lo indica así Grafología Emocional de Kurt Conrad. Por ejemplo, vamos a rever el ejemplo que ya vimos en Grafología Emocional. Aquí dice, quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá. Fíjense ustedes que papá está en tamaño grande, la dirección ascendente, con lo cual se siente muy bien con su papá y tiene un sentimiento superlativo, un verdadero sentir, como dice en el recorte. Mamá, en cambio, está escrito pequeño, es más estrecho, hay una presión pastosa y una dirección descendente, con lo cual acá dice tiene un mal concepto de ella o quizás tiene un profundo dolor o una represión del sentimiento, ¿sí? Por eso la grafología emocional cobra muchísima importancia a la hora de analizar una escritura. Después tenemos otra de las especialidades, que es la que yo llevo a cabo aquí en el estudio, que es la grafoterapia. Es una técnica integral. La misma no consiste en cambiar la totalidad de la letra de una persona, ni tampoco consiste en cambiar la personalidad, sino realizar una reeducación de aquellos rasgos escriturales y de malas posturas corporales que impiden realizar una buena escritura. ¿Sí? Aquí tenemos las dos gráficas, la cruz roja significa no, la X, y donde está el tic significa sí, en donde nosotros debemos corregir a veces, y es importante que el docente o en la casa, el referente del niño de las primeras edades, lo corrijan, ¿sí? La espalda tiene que estar en lo posible derecha, el lápiz tiene que ser bien tomado, el útil con el dedo pinza, el índice y el dedo mayor, ¿sí? Y los pies deben estar, si el niño por ejemplo es de baja, o la mesa es muy alta o la silla es muy alta, debemos ponerle un soporte al niño debajo de los pies, porque cuando va a tomar digamos los primeros pasos en la escritura, el niño debe tener los pies apoyados, ¿sí? Y si no, hagan una prueba ustedes, fíjense si con los pies en el aire pueden escribir, se van a sentir inseguros. Y eso es lo que pasa. Entonces, espalda derecha, pies apoyados y útil tomado, digamos, de manera correcta. Aquí viene cómo nosotros tenemos los agarres, depende de las edades, de las etapas evolutivas. En un primer momento el niño lo agarra en forma cilíndrica, con lo cual va pasando de las etapas hasta poder manejar muy bien el lápiz, y por eso, repito, es interesante, es importantísimo que el referente del niño, docente, niñera, papá, mamá, tía, hermana, enseñe al niño, especialmente cuando empieza la escritura, ¿sí? En el primer grado, que le enseñen a agarrar el lápiz correctamente. Pero bueno, estas son, digamos, agarres de acuerdo a las etapas evolutivas, como el agarre cilíndrico, el digital pronado, la pinza cuadrípode, hasta llegar a la pinza trípode, que le va a permitir el acompasamiento de la escritura, que es la fluidez a futuro, ¿sí? Bien. El movimiento de subir, bajar, avanzar o regresar, presten atención a esto, equivale por lo tanto al comportamiento propio, ¿sí?, del individuo en su vida. Por eso nosotros en grafología estudiamos la forma del movimiento en el espacio gráfico y nos da unos datos sumamente interesantes. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la grafoterapia? Por supuesto puse algunos, ¿sí?, pero hay muchos más beneficios que estos. Mejora las relaciones sociales, ¿sí?, eleva la autoestima, contribuye a la concentración, mejora la memoria y procesos cognitivos, reduce la hiperactividad, refuerza los hábitos de estudio, corrige la disgrafía, contribuye en el mejoramiento de la dislexia, equilibra los recursos internos, ¿sí?, regula los estados emocionales, esto tiene que ver con el punto 9, regula los estados emocionales, por lo tanto equilibra los recursos internos, contribuye a la concreción de metas y objetivos, entre otras cosas. Y después tenemos la grafología forense, que se encarga de analizar escrituras relacionadas con suicidios, maltratos en todas sus formas, abusos, violencia en todas sus formas, incesto, terrorismo, psicopatías. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de una carta de suicidio
en donde ustedes pueden ver en un primer momento, si observan con detenimiento, el maltrato que le da la hoja, ¿sí? Y luego la letra en su forma de movimiento, es una letra que bueno, tiene un margen izquierdo creciente, y cuando dice te amo con todo mi corazón, fíjense ustedes que cuando va escribiendo te amo con todo, está en una forma imbricada, ¿sí? Ascendente, imbricada descendente, ya lo vamos a ver en dirección de palabras y líneas, ¿sí? Esto nos da cuenta de estados de ánimos de subidas y bajadas, y cuando dice mi corazón, fíjense que está en forma totalmente descendente. Por supuesto son cualidades, no todas las cartas de suicidios tienen la misma característica, ¿sí? Esto da obviamente para otra clase más, y bueno, la verdad que es muy amplio todo lo que es el tema de grafología por todos los datos que nos aporta, ¿sí? Otra cosita que les quería explicar, nosotros cuando estudiamos esta parte de la grafología vemos que cuando hay violencia, cuando hay psicopatías, cuando hay malos tratos, podemos notar que las letras son, especialmente en el cuerpo medio, letras muy angulosas, ¿sí? Y en el caso de la persona que es sumisa, porque es abusado, porque es maltratada, la letra tiende a ser pequeñita, contenida, con muchos temblores por el miedo, ¿sí? Y con muchos otros factores, ¿sí? Bien, y después tenemos otra rama que es la grafopatología, en donde nosotros trabajamos y estudiamos los signos prodrómicos. ¿Qué son los signos prodrómicos? El trazo y la zona de la escritura en la cual se producen las alteraciones. El desequilibrio entre el espacio, la forma, el movimiento y la presión nos revela inmadurez emocional y ausencia de salud en el escrito. Nosotros esto lo vamos a estudiar en el género forma, cuando veamos la parte de coligamentos y coligamentos patológicos y todo lo que tiene que ver con las patologías de las escrituras. Los signos de la enfermedad son la torsión, el temblor, el brisado, las congestiones, que parecen que se los hubieran llenado de tinta, pero en realidad es el recorrido que hace la lapicera ante esas congestiones, las fragmentaciones, por supuesto, entre otros signos, ¿sí? Bueno, este es uno de los libros que está en el estudio de escrituras y patologías de Pedro José Foglia. Es, tiene un tratado bastante amplio de todo lo que son las enfermedades, y yo extraje una hoja de ese libro para mostrarles cómo lo trabaja Pedro Foglia, ¿sí? Los aspectos grafopatológicos, dice, los óvalos son indicadores de cráneo, cara, cabeza y también de tórax. Debe analizarse el diseño de los mismos, si aparecen alteraciones, deformaciones. Por eso en la diapositiva anterior les mostraba la torsión, el temblor, el brisado, congestiones, fragmentaciones, porque esto se da siempre en las escrituras patológicas, ¿sí? Entonces, el siguiente manuscrito corresponde a Estela, de 58 años de edad, que padece cáncer de endometrio. Fíjense ustedes que se observa una grafía lábil. ¿Qué quiere decir lábil? Débil, blanda, ¿sí? Carente de energía, temblores generalizados y desorientación espaciotemporal, ¿sí? Hagan de cuenta que esto está en una hoja 4, ¿sí? Y fíjense ustedes que ella es como que se nota que está, digamos, por la forma de escritura y en la forma en que domina la lingüística en la escritura, nos da, digamos, esa desorientación espaciotemporal. Recordemos que esto forma parte también de la grafología emocional, en donde cuando una persona no puede llevar el hilo de la comunicación a la escritura, hay un factor, ¿sí? Nosotros lo estudiamos en coach ontológico, dice, somos lo que hablamos, por lo tanto hablamos lo que somos, y en el corolario de esto sale que por lo tanto así lo escribimos. Entonces yo como hablo, lo voy a escribir. Entonces esta persona denota en esta escritura una desorientación espaciotemporal. Bien, muchísimas gracias por la atención. Les saludo cordialmente. Hasta nuestro próximo encuentro. Y bueno, recuerden que ustedes tienen que tener en cuenta, como les vuelvo a repetir y se lo voy a decir en casi todas las clases, primero ven las diapositivas, la clase, luego se van al cuadernillo, hagan esquemas, trabajen un poquito el cuadernillo
con algunas, digamos, técnicas de estudio, como resúmenes, cuadros, lo que a cada uno le quede cómodo, y recuerden de preguntar todas las dudas que tengan, ¿sí? Nos vemos en nuestra próxima clase, Dios mediante, y bueno, que tengan una excelente jornada.